no solamente nos toca hablar sobre la marcha y el feminismo, y ya saben que sobre todo en esta época, en este día del año, muchos de nuestros seguidores, sobre todo los hombres, como se dejan llevar solamente por el feminismo y creen que es guerra de hombres contra mujeres y demás, que nada tiene que ver con eso, se olvida a veces la esencia de la lucha de las mujeres, que es histórica, que es una lucha por el reconocimiento de nuestros derechos y obligaciones. No nada más nos quedamos en el reconocimiento de los derechos, sino también de obligaciones, de votar, de ser votadas, que tengamos sueldos justos, que tengamos horarios laborales justos, un trato laboral justo, un trato digno. O sea, que es un tema muy, muy amplio. Y quiero que platiquemos un poco con Dafne Cuevas, que ella es feminista y de hecho, ella es vocera de Clara Brugada, pero ella nos puede platicar mucho sobre al menos el proyecto de género de Clara Brugada. En su momento también buscaremos a la que encabece el proyecto de género de Taboada, que es el otro aspirante a la jefatura de gobierno, pero creo que es muy, muy importante que hablemos sobre lo que se va a hacer. Ella es coordinadora de la estrategia de igualdad de género y derechos de las mujeres de la campaña de Clara Brugada. Entonces, me parece muy importante escuchar qué es lo que se puede hacer, qué es lo que proponen, cuál es la estrategia que se tiene, al menos estas visiones que se tienen rumbo a un proceso en donde la Ciudad de México ha conquistado muchos derechos, pero eso no quiere decir que ya estemos de gane en esta ciudad. Así que te agradezco muchísimo, Dafne, por la hora y la espera para que platiquemos sobre esto. ¿Cómo estás? Cansada, meme. La jornada También fue fuiste. larga, obvio. Yo marcho cada año como feminista que soy desde que, pues no me acuerdo ni cuántos años me ha tocado ya. Y como no me gusta decir mi edad, ya ni quiero contarlo. Pero Oye, ¿cómo efectivamente, que fuiste? Yo la vi, vaya, yo está el bloque negro, vemos que siempre se dan estos acontecimientos, pero yo la vi mucho más tranquila, vi muchas más mujeres, vi mucho baile, vi mucho canto, vi muchas consignas, vi mucho apoyo, honestamente. ¿Tú cómo la viste? Que aparte has ido año con año. la marcha siempre, meme, siempre es un espacio de lucha política, de reivindicación, siempre tiene expresiones, pintas, cánticos. Casi siempre ha sido una marcha pacífica, es una esencia del movimiento feminista. Y en realidad ha tenido momentos, y yo los ubico más hacia en los años de la pandemia y pospandemia, y que yo creo que se veían mucho estas conductas más de acción directa, más de romper inmuebles, más de dañar infraestructura de la ciudad. Se notaba mucho más y era muy llamativo porque prácticamente eran todas las expresiones, porque la marcha era un poco más pequeña, dado que estábamos confinadas, la gran mayoría de las mujeres, por las indicaciones para el asunto de evitar la transmisión del COVID. Pero volvimos, regresamos desde el año pasado, volvimos a hacer muchísimas y por supuesto que cuando somos tantas y cuando se centra la vocación de la marcha en las consignas, en los letreros, en las expresiones, pues entonces se minimizan esas expresiones más que llevan palos, que llevan herramientas, que están rompiendo los semáforos. Yo vi una marcha muy parecida a las de siempre, con la diferencia que ha venido pasando pues desde el 2019 del nivel de multitudinaria que se ha vuelto la marcha. Y eso es algo que es de celebrarse, que las jóvenes, que las mujeres de adultas mayores, que todas salgamos a la calle, que tomemos este espacio como un espacio de exigencia de nuestros derechos y de expresión, y que sean tantas quienes se manifiestan. Como yo dije, yo he marchado muchos años y hoy le decía a mi sobrina que iba conmigo, pensar que yo marchaba desde que nos conocíamos todas en la marcha. Sí, de lo que te Oye, hablaba, que era una marcha mucho más chiquita y que ahora ya va tanta, tanta, tanta gente que dices, vaya, ya a mí me sorprende y me alegra ver a tanta gente. Y sobre todo veía yo que iban veía muchas mamás con sus hijas, con sus hijos, hubo que les iban muchos explicando. contingentes de madres, hubo también estos contingentes. Hoy me llamó poderosamente la atención la cantidad de batucadas, de grupos musicales. Era increíble porque además habían ensayado, era evidente que traían coreografías montadas y que estaban haciendo de la marcha prácticamente un carnaval.
¿no? Y era muy bonito, como que cantaban canciones a esas a que uno les cambia la letra para volverlas también una consigna, también una demanda, y bailaban y demás. Y había batucadas, no sé si las viste, Meme, que eran señoras adultas mayores, ¿no? Con los tambores, no sé qué sea, cansado que es andar con un tambor, el recorrido de por sí es largo y cansado, y estas además bailando y cantando, me pareció impresionante. Y también creo que fue como, yo hago parte de las redes regionales de feministas, y todo el mundo empezó a subir en nuestras redes fotos, ¿no? De cómo había sido la marcha en cada ciudad. Porque, pues, como sabes, marchamos en todo el mundo, ¿no? Y en América Latina, pues somos de marchas multitudinarias y de expresiones muy llamativas y demás, pero creo que nadie le va a ganar este año a México en términos de cómo hubo todas estas expresiones, además pluriculturales, con una serie de abordajes muy interesantes y que me parece que son muy representativos de la diversidad que somos, ¿no? Sí, justo, esto que estábamos viendo era un bloque que era uno de los contingentes que estaba, sobre todo con el tema de Palestina, y estaban en el templete y estaban cantando y estaban organizadas y tenían a alguien enfrente con la guitarra y que como que les decía, vamos de nuevo. O sea, que se nota que había una organización, las batucadas súper organizadas, muy ensayadas. A mí me encantó, incluso ya más adelante, hasta se pusieron a bailar hawaiano y era yo vi una cantidad de expresiones maravillosas. Pero creo que también entramos ahora en la pregunta de, bueno, después de la marcha, ¿qué pasa? Y ahora estamos en una contienda electoral, sobre todo donde, pues obviamente hay dos visiones completamente distintas de proyectos. Y Clara Brugada ha abanderado mucho la causa feminista y desde que estaba en Iztapalapa pensando en las utopías pensadas justamente para las mujeres. ¿Qué es lo que pasa después de esta marcha? ¿Qué es lo que ustedes para la campaña de Clara proponen para avanzar en la lucha feminista, la lucha de las mujeres en la Ciudad de México, una ciudad que ha conquistado derechos que en otras no? El aborto, cosas que en otras ciudades todavía están en proceso, que apenas están terminando como de armarse. La Ciudad de México ya avanzó en ello, pero no quiere decir que ya con eso ya es suficiente. Entonces, ¿qué es lo que ustedes proponen? ¿Cuál es este proyecto para dar otros pasos más hacia adelante en la lucha por la igualdad y la equidad de las mujeres? Mira, Meme, yo creo que una de las cosas más significativas de la campaña de Clara, y de hecho por lo que yo hago parte de esa campaña, es el personaje y la claridad que tiene sobre la agenda de las mujeres, sobre la agenda feminista. Como dices, ella no solo reivindica el feminismo, ella es feminista, ella ha sido parte activa de nuestro movimiento. Clara viene de una trayectoria de los movimientos sociales. No sé si recuerdas que ella comenzó a ser activista, estaba en una asociación civil hace muchos años, siendo muy jovencita, y a ella le pasó lo que nos pasa a muchas, que sea cual sea la demanda, vivienda, agua, calidad de vida, dignificación de los espacios, las mujeres llegan por una demanda en concreto y cuando se reúnen y empiezan a hablar, se dan cuenta que la cosa es mucho más transversal, que comparten conflictos, que comparten desigualdades, que ellas no, a lo mejor no lo habían reflexionado y entonces entran en un proceso de concientización de género y entonces se vuelven activistas, digamos. Eso le pasó a Clara hace muchos años y desde entonces se mantuvo mucho como en la lucha social, en las organizaciones de la sociedad civil. Luego se hizo política y lo que ha pasado con Clara es que ha tenido una trayectoria que nunca se ha separado del movimiento, de su movimiento social de origen, de ser una activista, de estar en contacto con las organizaciones, de hacer cosas coordinadas con la sociedad civil. Y ella es una mujer muy soñadora, tiene una capacidad muy interesante de imaginar, de proyectar ideas, sueños y luego de concretarlos. Y eso hizo en Iztapalapa. Ayer tuvimos un evento con 3,000 mujeres en donde presentó su agenda específica para construir una ciudad para las mujeres en el marco de su programa de gobierno que está presentando como su oferta política. Y era muy interesante escuchar las propuestas y conectar como con esta idea de que lo que Clara está proyectando, Meme, es un gobierno feminista. ¿Sabes? Ella presentó un programa el domingo en el Auditorio Nacional. Este programa tiene 27 ejes centrales y esos ejes se desglosan después en políticas públicas, en programas específicos.
A lo largo de los 27 ejes se puede ver que hay una mirada transversal, una perspectiva de género que atraviesa y que atiende las desigualdades a lo largo de todos los temas. Además, uno de esos ejes es Ciudad de las Mujeres, donde se centra de manera específica en 10 puntos. Y el primero de ellos es hacer de la ciudad digamos, de la respuesta a la violencia en contra de las mujeres, una política de Estado. ¿Qué implica? Implica hacer acciones que transformen la cultura para desnaturalizar la violencia, hacer acciones que impliquen acceso a la justicia para las mujeres y para las víctimas, implica crear un servicio de asesoría, consejería y litigación de casos que acompañan a las mujeres, fortalecer la línea SOS que ya existe, dándole además la capacidad de vincular directamente con abogadas que pueden dar seguimiento a los casos, continuar con la línea que ya se había impuesto a la Ciudad de México desde que se decretó la alerta de género en el gobierno de la doctora Sheinbaum, para que se pueda atrapar a quienes cometen feminicidios y entonces se mande una señal muy clara, porque erradicar la impunidad implica mandar el mensaje de que no se puede violentar a las mujeres o asesinarlas y salir impune. Y se ha venido reduciendo el número de feminicidios en la ciudad, eso es un dato concreto, pero sobre todo se ha venido acrecentando el número de perpetradores que son llevados a la justicia. Entonces, se va a seguir con esa línea, se va a profundizar, incluyendo políticas de trabajo en los hogares. No sé si tú has oído hablar, si nuestra gente, los compañeros, el auditorio que está escuchando, han escuchado hablar de un programa que fue muy exitoso en Iztapalapa, que se llama, eh, se me acaba de olvidar el nombre, ya estoy muy cansada, son las 11. Pero bueno, es un programa de atención a la violencia que implica ir a los hogares, hablar con las mujeres, entregarles propaganda en su casa sobre los servicios que se ofertan y conversar con las familias, atender a que el problema que menos hemos disminuido es el problema de la violencia intrafamiliar, Sí. porque a veces se sigue quedando al interior del hogar, a las mujeres le da pena denunciar, o sienten que pueden dejar a sus hijos sin padre, y todas estas cosas que aún perviven, pues hay que transformarlo, hay que acercarse a las familias y hay que trabajar para democratizarlas y hay que trabajar también con los hombres para que empiecen a tener masculinidades menos tóxicas y menos violentas. Ese programa que ha estado vigente en Iztapalapa por los últimos años se va a ampliar a toda la ciudad y también a toda la ciudad se van a ampliar las utopías, pensando en las utopías no solo como espacios de relajación, de deporte, de dignificación del espacio público, sino también como áreas de sistemas de cuidados para la ciudad. Fíjate que además de que tiene 27 ejes, de que hay un eje para mujeres con una serie de propuestas, el primer eje del programa de gobierno que Clara presenta es el eje de sistema de cuidados. Y eso es reconocer, Meme, que todas las personas necesitamos cuidados. Necesitamos cuidados desde que nacemos para sobrevivir, necesitamos cuidado a lo largo de la vida, cuando ya estamos viejos, cuando tenemos alguna dificultad de movilidad, cuando tenemos alguna discapacidad, cuando tenemos alguna enfermedad. Entonces, sí, cuidar, y los cuidados es algo que necesitamos las personas a lo largo de nuestros ciclos de vida. Entonces, tener cuidados, tener derecho al cuidado, es un derecho de las personas. ¿Y a quién le toca cumplir los derechos? Pues le toca a los gobiernos, le toca a las instituciones del Estado, le toca a las políticas públicas. Y eso es muy importante de reconocer porque históricamente nos ha tocado a las mujeres, nos ha tocado como madres, como jefas de familia. Y eso implica pues dobles o triples jornadas, ¿no? Que salgamos a trabajar o salgamos a gobernar o salgamos a hacer política o salgamos a la escuela y que aún así tengamos que regresar a hacernos cargo del hogar, de ver si los hijos, si ya hicieron la tarea, la comida, el quehacer. Entonces, todo esto de verdad, mirarlo y pensar, está muy difícil que las mujeres sigamos teniendo esos en nuestra espalda de manera exclusiva. Y si el cuidado es un derecho de las personas,
toca que lo hagamos distinto, toca redistribuir, que el Estado haga su parte, que las familias hagan su parte, que las empresas hagan su parte y que las mujeres dejemos de tener por 100% esas tareas en nuestras espaldas. Y así lo reconoce el programa de gobierno, un sistema de cuidados instaurado desde la institución pública que implique que en cada alcaldía las mujeres se van a encontrar con que hay lugares que se harán cargo de ciertas tareas del cuidado de los adultos mayores en las casas de día, de las infancias, en estos centros de cuidado infantil y de bienestar para que las criaturas estén bien cuidadas. Va a haber programas de subsidio para que las mujeres, sobre todo aquellas que enfrentan maternidades en soltería, puedan tener acompañamiento económico que les permita que también no se preocupen porque las hijas y los hijos tengan vidas dignas, acceso a alimentario, por ejemplo, garantizado el alimento. Clara anunció un programa que no está en el eje de mujeres y que no está en el eje del sistema de cuidados, que está en el eje de derechos de las infancias, en donde está hablando de niños, niñas y poner en el centro el bienestar mayor de las infancias. Y en ese programa está anunciando que desde los 0 hasta los 3 años va a haber un programa de apoyo para que las madres, las familias puedan contar con la seguridad del alimento para las niñas y niños. Entonces, es un programa integral, es un programa transversal, es un programa completo y yo estoy absolutamente segura que es una serie de propuestas que son viables, que son posibles, que para llevarlas a cabo se necesita un gobierno que administre bien, que administre responsablemente y que no sea corrupto, que el dinero se vaya para la prestación de servicios y para el sostenimiento de políticas públicas y que sepa toda la gente que cada propuesta que está puesta en el programa de gobierno a lo largo de esos 27 ejes se ha revisado y que la calculadora ha estado sobre la mesa para saber cuánto cuesta y saber si es viable poderlo implementar. Clara se ha dado a la tarea de llevar su experiencia como gobernante, porque ha sido no solo legisladora, sino ha gobernado Iztapalapa, es decir, tiene la experiencia de gobierno y administrativa que le permite distinguir cuáles son las propuestas que son viables y realizables y por eso comprometer acciones que ella está comprometida en cumplir hacia el final de su mandato. Vamos a ganar esta elección, Meme. Vamos a ganar porque es una buena noticia para las mujeres, porque es una buena noticia para la ciudad y porque no tenemos quien compita con ese nivel de compromiso, de entendimiento y con esa calidad moral. Lo que estás hablando del sistema de cuidados, de cómo sí, sobre las mujeres en una proporción, si lo vemos en porcentaje, recae el mayor porcentaje, valga la redundancia, del cuidado de los adultos mayores, del cuidado de los hijos, de todos los cuidados y además vete y trabaja y entonces muchas mujeres se olvidan de comer, se olvidan incluso hasta de respirar, de tener momentos de ser mujeres, de vivir, de respirar, de salir de tener tu propia vida, porque dejas tu vida para dedicársela a otros y lo hacemos con un amor y con un cariño y con una entrega que es gigantesco y a veces parece que nadie piensa en estas mujeres que están dedicando su vida a cuidar a otros y no cuidarse a ellas. Incluso eso va muy de la mano, entiendo, con el tema también de las utopías. Pero aquí lo que te quiero preguntar es, Dafne, ¿cómo con los colores y las diversidades que se configuren en las alcaldías, se piensan en estas colaboraciones con los demás gobiernos, con el sector privado, con comercios, etcétera, para que cada quien ponga su granito, porque el gobierno tiene la mayor carga de responsabilidad, pero no lo es todo. Tienes a distintos sectores, tienes a la sociedad misma, que también hay que poner de nuestra parte. Incluso también tienes otras instituciones como el Poder Judicial, la seguridad, los policías, las y los policías, las fiscalías. De ese lado, ¿con qué otras áreas se va a trabajar para el fortalecimiento de estas propuestas que estás hablando sobre el proyecto de Clara? Clara tiene presente que cuando gane la elección y cuando comencemos, digamos, esta nueva etapa de la ciudad, cuando ella esté gobernando, le va a tocar gobernar para todos. Eso implica que vamos a estar trabajando a lo largo de toda la ciudad y habrá quizás algunas alcaldías que no sean gobernadas también por Morena y no sé qué, y habrá que hacer siempre
gobierno para la ciudad, en construcción de acuerdos, en alianzas políticas. También mucho de lo que se hace en la Ciudad de México pasa por acuerdos con la federación. Por ejemplo, ella explicaba que para impulsar uno de los programas que tiene en su programa de gobierno, que es el de oportunidades para cambiar los roles de género, para cambiar la cultura que encasilla a veces a las niñas en un cierto perfil de actividades o de intereses, pues se va a crear un programa para que se trabaje con las niñas desde la educación básica, para que las niñas sepan que pueden ser lo que quieran ser y que tienen todas las posibilidades de desarrollarse en cualquier terreno que elijan y demás. Es un programa de educación básica, de inversión en las niñas y en su futuro. Y ese programa se tiene que hacer de manera coordinada con la federación porque la educación, digamos, es un asunto que está bajo el, el paraguas, digamos, el control de la Secretaría de Educación Pública y que los programas tienen que ser coordinados y por eso es que antes de anunciar ese programa, la doctora Sheinbaum y ella hablaron y así como con ese, hay varios programas que no es que se repitan, sino que se ofrecen, digamos, tanto en la campaña de la doctora como en la campaña de Clara, porque son programas que tienen que ir de la mano en una inversión coordinada entre la federación y el gobierno local. Y se van a tener que hacer esos acuerdos políticos, esas concertaciones que permitan que el gobierno responda a la ciudadanía en su conjunto, independientemente de en qué alcaldía viva y por quién esté gobernada la alcaldía. Clara ha anunciado que va a construir por lo menos 100 utopías a lo largo de la gestión y eso implica que las utopías van a estar instaladas como desde esta idea de un gobierno de proximidad en las alcaldías, en los territorios. Y eso también va a pasar por el trabajo coordinado o anunciado o como mejor se pueda con los gobiernos locales en las alcaldías, pero los compromisos de que el gobierno central va a colocar los recursos y va a colocar la política pública y va a colocar los servicios en la proximidad de la gente, ese es un compromiso que el gobierno puede asumir de manera central y que va a coordinar con los esfuerzos locales, con los gobiernos locales, según vaya viendo posibilidades y construcción de acuerdos. Pues mi querida Dafne, yo te agradezco mucho que nos platicaras sobre estas propuestas. Yo sé que están en una fase de campaña muy intensa donde justamente la difusión es lo que más necesitan y pues que la gente sea la que decida, pero con la información en la mano de qué es lo que ustedes están proponiendo, qué es lo que propone el proyecto de Clara, que funcionó en Iztapalapa, que está funcionando en Iztapalapa y con eso quiero cerrar, mi querida Dafne. ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes tienen? Porque dentro de la oposición dicen, sobre todo enfocándose en Clara, evidentemente, que Iztapalapa es la alcaldía más peligrosa para las mujeres y entonces desestiman todo tipo de acciones que hizo Clara como alcaldesa en Iztapalapa. ¿Cuál es el punto de referencia que tienen ustedes de Iztapalapa en torno a lo que se hizo sobre las mujeres y en torno a cómo dejan Iztapalapa o cómo deja Clara en Iztapalapa, que es la carta de presentación que, por supuesto, hoy tiene para buscar la jefatura de gobierno? Yo escuché no a Santiago Tahuada, sino a alguien más de su equipo por ahí, una diputada, ya recuerdo, diciendo que en Iztapalapa los índices de feminicidio eran los más altos, los índices de violencia eran los más altos. Y yo pienso, qué manera tan tramposa de querer engañar a la gente. La primera forma de saber cómo está Iztapalapa es vete a dar un rol, ¿no? Que la gente vea la transformación del espacio público. La dignificación del espacio público a lo largo de toda la alcaldía es algo que es innegable. Tú puedes ver, si te metes a estas imágenes satelitales en línea que están disponibles en internet y demás, la transformación en términos de iluminación en Iztapalapa. Clara empezó con la idea de los senderos seguros, que las mujeres se pudieran trasladar en aquellos tramos peligrosos caminando sin estar como en riesgo y entonces se iluminaban los tramos y muy pronto se dio cuenta que eso estaba muy bien, pero que al dar la vuelta, si ya no había luz, pues volvía esa misma percepción de inseguridad y ciertamente volvía la inseguridad, porque el alumbrado público, la capacidad de que puedas ver
a un posible agresor o no sé qué, sí inhibe la posibilidad de la agresión. Entonces, realmente lo que hizo Clara fue pensar en un programa súper amplio de iluminación a lo largo de toda la alcaldía. Y tú lo puedes mirar satelitalmente, cómo empezó la alcaldía cuando Clara inició el gobierno y cómo se ve ahora toda la iluminación. Pero no solo eso, tú vas y hablas con la gente, te encuentras con la gente que usa los servicios en las utopías, conoces a quienes son beneficiarios de los programas, a quienes han estado cerca y la gente está contenta, la gente está satisfecha. ¿Cuáles son los datos que están comparando de manera muy tramposa los panistas y usándolos ahora en este momento de la campaña electoral? Están usando datos duros, datos de caso a caso, y así no se puede. Iztapalapa tiene 2 millones de habitantes o por ahí. Entonces, claro, comparado con Benito Juárez, pues claro, los datos así directos, pues nunca van a ser comparables. ¿Quieres hacer una comparación que sea genuina? Tienes que hacer una comparación en tasas, o sea, casos por habitante, por cada 1,000 o cada 100,000 habitantes, y ahí es donde puedes comparar. Y yo creo que algo que es muy evidente no es lo mismo gobernar Iztapalapa, que ha sido históricamente una alcaldía conflictiva o que tenía mayores índices de inseguridad, de pobreza, de rezagos sociales, que gobernar la alcaldía Benito Juárez. Y entonces, mientras la diferencia de lo que hizo Clara es visible y es notoria y te la dice la gente, lo que hizo Santiago Taboada en nuestra alcaldía, porque yo vivo en Benito Juárez, fue administrar la alcaldía de apechito con lo que había. Ni siquiera puede hacer un dato comparable entre cómo recibió la alcaldía y cómo la entrega y cuáles fueron sus beneficios, programas. Habla, por ejemplo, de un programa conocido como Puntos Violeta, que está ampliamente documentado, que era un afiche pegado en lugares, pero que cuando llegabas ahí no había nadie, nadie te sabía responder. Cuando escaneabas el QR, te llevaba a una línea telefónica y en algunos casos era la línea telefónica de 076, que es del gobierno central y de las mujeres. Está bien, las mujeres deben saber que hay un número al que pueden llamar y todo, pero no se vale decir que fueron tus acciones de seguridad, que es tu programa, cuando lo que estás haciendo es darle publicidad a un programa que es central. También está diciendo mucho sobre el control de la criminalidad y que aquí se detuvo a no sé cuántos delincuentes. Clara lo explicaba muy bien en términos de porcentajes. De toda la gente que se remite a lo largo y ancho de la ciudad, no solamente en la alcaldía Benito Juárez, solamente el 8% corresponde a la policía local. Lo demás es trabajo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Entonces, un poco ahí es muy fácil tener una delegación, una alcaldía en este caso, que tenía muchos menos problemas y administrarla de apechito que tomar una alcaldía que tenía muchos más problemas y transformarla. Y Clara sí puede mostrar eso. Mi querida Dafne, con eso creo que nos quedó bastante claro. Espero tenerte por aquí de más seguido para hablar sobre muchos de estos temas, sobre todo puntuales conforme se vayan desarrollando conforme a la campaña. Y te Tú agradezco, de invítame verdad. y yo vengo. Eso es todo. Mi querida Dafne, te mando un abrazo. Descansa, por favor, que sí estuvo movido el día. Muchas gracias, me saludos. Un abrazo.